compartir. Y por favor me avisan si la pantalla la pueden observar. Sí, doctor, se ve. Gracias. Bien, la última charla de esta materia de oncología clínica es cáncer prostático, que bueno, también, como ustedes saben, es un problema de salud pública importante. Y bueno, pues sabemos que es la causa número 1 de tanto de enfermedad como muerte en varones en la parte occidental del mundo. Y digo, la causa es por género, ¿no? Porque está el cáncer pulmonar y el cáncer colónico que pues afectan tanto a hombres como mujeres, pero solamente por género, pues sí es tanto la afección de presentación como enfermedad como mortalidad, ¿no? La gente de color, los afrodescendientes, desarrollan la enfermedad de manera más temprana y con mucha más frecuencia que los caucásicos. Y eso se debe desde que in útero tienen mayor cantidad los fetos de testosterona. Y bueno, quienes tienen menos, pues serían los judíos askenazi, que son los judíos propiamente de Europa Oriental, y los japoneses, ¿no? Principalmente porque ellos tienen una dieta que les favorece de alguna manera, ¿no? Esta protección se puede perder si estas personas viajan de su país de origen a países de Europa o de América, principalmente Estados Unidos, donde el cambio de dieta les genera pues incremento del riesgo. Parece ser pues que aquí la teoría medioambientalista, donde los alimentos pues tienen un factor importante para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? La mayoría, afortunadamente, son gente de la tercera edad en adelante. Y bueno, la mayoría de los cánceres van a ser también propios de la próstata, pero en el orden de que son adenocarcinomas. Existe un 5% que veremos más adelante de otros tipos de cánceres como neuroendocrinos, linfomas, sarcomas, que son extremadamente raros. Tiene una influencia hormonal, ya que esta enfermedad no se presenta en hombres castrados antes de la pubertad. No sé si ustedes recuerdan que se usaba la castración en países como los países árabes, pues donde los sultanes tenían múltiples mujeres en los harenes y bueno, pues quien los cuidaba eran hombres que no tenían testículos, ¿no? Y en la parte de Europa, probablemente en Italia, para que los niños no les cambiara la voz antes de la pubertad, eran sometidos a castración quirúrgica. Y bueno, ellos afortunadamente no quedaban ni calvos, ni tampoco tenían progresión de la enfermedad como tal, ¿no? Y de ahí pues que la influencia hormonal a partir de la testosterona como estímulo inicial para el desarrollo de esta enfermedad. Lo que mencionábamos acerca de la teoría medioambientalista, que pues cambian de zona de un lugar donde tiene poca incidencia a otro que tiene una zona de mayor incidencia, ¿no? Los factores de riesgo, bien, esto de actividad sexual, pues al parecer no, los tres primeros, bueno, el primero y el tercero posiblemente son medios dudosos, ¿no? La herencia familiar, bueno, se supone que si existe alguien en la familia, el padre, el abuelo o un tío, pues seguramente estos en la historia familiar para el desarrollo de nuevos pues, integrantes que puedan desarrollar cáncer prostático. La actividad sexual me parece que no directamente, pero está un poco en duda. Ahorita hablaremos un poquito de los factores de protección, donde viene la actividad sexual más bien como un factor de protección y no tanto como de riesgo, ¿no? Igualmente, aunado a esto, las infecciones o sustancias nocivas que se puedan tener, pues al parecer favorecen al desarrollo del riesgo para cáncer prostático, ¿no? Los hormonales, pues ya vimos que sí tienen un efecto importante, la testosterona con influencia directa
directamente en los receptores de la membrana para el incremento del cáncer prostático. Y la dieta, bueno, parece ser que aquellos que consumen grandes cantidades de lácteos tienen un riesgo incrementado de cáncer prostático, y eso puede ser debido al tipo de grasa que se esté consumiendo, que son grasas saturadas. De ahí la importancia de pues, no consumirlo, ¿no? Recuerden que prácticamente la leche es un alimento casi exclusivo de la infancia, que no debería de estarse consumiendo en etapas posteriores, pero igual por usos y costumbres pues lo hacemos. Bueno, la edad es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad misma, ¿no? O sea, a mayor edad, pues mayor es la posibilidad de que aparezca la enfermedad. Hemos mencionado que el 75% de los casos se presenta en varones de la tercera edad. Y de hecho, algunos estudios revelan que en las autopsias se tiene un incremento entre el 30 y el 50%, bueno, entre el 30 al 50% de los pacientes pueden desarrollar esto. Aquí en esta imagen nos dice que el 30% a los 50 años y el 75% hacia los 80, lo cual puede variar dependiendo pues el estudio que estemos consultando. Y sí, los hombres afrodescendientes que salen principalmente pues de África a otros países tienen el doble de riesgo que los caucásicos, norteamericanos, y 40 veces más que los japoneses. Y esto, bueno, como mencionábamos, en otras ocasiones cuando los he tenido ahí a ustedes ahí en el instituto y que hemos visto cáncer de testículo, algunos de ustedes tal vez recuerden que mencionamos que los niños negros no tienen tanto problema con el cáncer testicular. Ellos tienen desde la concepción prácticamente, desde la vida in útero, estos pacientes tienen mayor cantidad, los afrodescendientes tienen mayor cantidad de testosterona, lo que los protege del cáncer testicular y obviamente estimula a que el testículo descienda adecuadamente a la bolsa escrotal. Lo que no sucede con los niños blancos o caucásicos, que tienen mucha más problema con el descenso, tienen mucho más criptorquidia. Y eso se debe a que tienen menos cantidad de testosterona, ¿no? Entonces, la causa por el cual los niños negros no tienen casi cáncer testicular es la misma causa que cuando ya son adultos tienen mayor cáncer de próstata, y eso se debe a que este tipo de raza tiene en todo caso mayor cantidad de testosterona, ¿no? Desde la infancia. Los factores de protección, bueno, aquellas personas que usan finasterida, recuerden que es un medicamento que se utiliza para la hiperplasia prostática benigna, para que no genere problemas a la hora de orinar, y también se utiliza como tratamiento para la caída del pelo en varones porque bloquea la testosterona. De tal suerte que en aquellos pacientes hay muchos estudios controversiales acerca de la finasterida, pero lo más reciente que hemos podido observar en esto en cuanto al uso es de que disminuye el riesgo de cáncer de próstata del que se conoce como bien diferenciado. Sin embargo, el uso de finasterida incrementa el riesgo para cáncer prostático mal diferenciado o de mal pronóstico. O sea, digamos que existen dos grupos de pacientes con cáncer prostático. Aquellos que van a tener un cáncer prostático leve, tranquilo, y otros que van a tener un cáncer prostático agresivo. La finasterida disminuye el riesgo para cáncer prostático, digamos, leve, pero lo incrementa para el cáncer prostático agresivo. Bien, consumir polifenoles. ¿Dónde vienen los polifenoles? Pues vienen en la uva, en la cáscara y en la semilla. Es lo que le da ese tinte rojo al vino tinto, ¿no?
de tal manera que consumir vino tinto favorece a la protección, ¿no? Igual aquellos que consumen de alguna forma selenio, este mineral, tiene también factor de protección. Y bueno, de lo que sí se tiene también mucha certidumbre es de que, en particular, cuando se consume aspirina, se tendrán buenos resultados, pues, para la disminución de cáncer prostático. Y aquí es donde veníamos. Bien puede ser masturbación o actividad física, sexual. Lo que importa es la eyaculación, ya sea por un mecanismo o por otro, ¿no? En algunos estudios favorecen a que los hombres tengan eyaculaciones, más de 21 eyaculaciones mensuales, con el fin de disminuir el riesgo de cáncer prostático. Los resultados son controversiales, aunque algunos estudios sugieren que existe una ligera pues, mejoría en la posibilidad de sufrir cáncer prostático. Entonces, parece ser que tiene un efecto protector. Aunque leve, pues seguramente tener una actividad de esta naturaleza, pues tendrá un resultado favorable, ¿no? A largo plazo, muy probablemente, ¿no? Entonces, no está totalmente dilucidado, pero pues hasta ahorita parece ser que tiene una mejoría significativa, pequeña, pero significativa de protección. Y bueno, se supone que todos los cánceres prostáticos vienen de una cosa que llamamos neoplasia intraepitelial prostática, la cual se empieza a desarrollar a partir de los 20 años de edad y bueno, pues puede ir con el paso del tiempo desarrollándose, ¿no? Es como digamos, una lesión in situ, ¿no? Es una lesión in situ que puede ser de alto o bajo riesgo. Y bueno, esos pacientes que su cáncer aparece de esta lesión, sobre todo los que tienen alto riesgo, tendrán la posibilidad entre el 30 y el 50% de los casos de desarrollar cáncer de próstata, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de la patología, como mencionábamos, la mayoría son adenocarcinomas de tipo acinar. También hay adenocarcinomas de los conductos, y a los cuales les llamamos de los adenocarcinoma ductal, así como el de la mama, ¿no? El tipo acinar es como el de la mama, pero digamos el de tipo lobulillar. Los acinos es donde se acumulan las glándulas y producen pues el antígeno prostático específico, producen también el líquido seminal y todo eso, ¿no? Y de los conductos es por donde baja, desciende y sale, ¿no? Pero la mayoría, como ustedes ven, el 95% de los casos van a aparecer en la parte acinar. Y luego siguen una serie de cánceres muy raros y entre todos pues, van a formar el 5% restante. La sintomatología, pues inicialmente es muy silenciosa, ¿no? Digamos, es asintomática. Y cuando se presentan puede pues, ser muy similar a la hiperplasia prostática benigna. Ojo, la hiperplasia prostática no genera factor de riesgo para el desarrollo del cáncer prostático. Podemos confundirla así. Recordemos que la hiperplasia prostática benigna se presenta anatómicamente como más central, ¿sí? Mientras que el cáncer de ordinario se presenta de forma periférica, ¿no? O más común desde la periferia más que desde los lóbulos centrales. Y los signos pues son principalmente obstructivos como disminución del chorro, nicturia, hematuria, dolor pélvico, lumbalgia cuando ya hay enfermedad metastásica, ¿no? El diagnóstico, bueno, lo hacemos por varias maneras. Una de ellas pues, es el tacto, que no brinda mucho, a menos que la lesión sea suficientemente grande, es decir, un T2. ¿Qué significa un T2? Que podemos palpar la lesión. El T1 no podemos delimitarla con simplemente palparlo, ¿no? Yo no sé si ustedes me puedan ver en la cámara. No sé, es una pregunta. Sí, sí se ve. Sí, doctor. Ok, gracias. Si ven mi mano, vamos a tener aquí 3 áreas en la mano. Si hacemos un tacto
rectal a cualquier varón joven, sí, seguramente menos de 40 años, sin problema prostático, vamos a tomar, vamos a sentir esta textura en cuanto a la dureza, ¿sí? Vamos a poner un dedo en esta parte de la mano y así es como se siente una próstata sana. Si tocamos aquí, en esta parte de que es la región tenar de la mano, vamos a encontrar que es más fina y es aulada. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lo que un hombre de 50 o 60 años pudiera tener con una hiperplasia prostática benigna. Y aquí, en esta parte, vamos a encontrar una sensación pues mucho más dura, lo cual hablaría de una lesión pétrea, ¿sí? Y eso sería un cáncer avanzado de próstata. Sin embargo, pues no todos los pacientes que tienen un cáncer están así de avanzados, ¿no? Ojalá que muchos pudiéramos hacer diagnósticos muy precoces y entonces realmente los tactos prácticamente serían así como normales. Como no se puede hacer eso, porque pues no todos los pacientes llegan en el mismo estadio evolutivo y menos así de forma muy incipiente, hay que complementarlo con marcadores tumorales. Aquí tenemos dos, que es el antígeno prostático específico y el antígeno del cáncer de próstata. Estos dos, en los años, a principios de este siglo, ¿sí? Finales del siglo pasado, inicios de el antígeno de cáncer prostático 2 fue como que tenía mucha importancia, ¿no? Una detección cerca del 90%, pero realmente tenía muchos sesgos y no prosperó. De tal manera que el antígeno prostático específico sigue siendo el gol estándar, digamos, para la determinación en cuanto al diagnóstico serológico, y ya que más o menos detecta el 65% de los casos. Tenemos dos variantes, una que es el antígeno prostático específico libre y el total. Estamos acostumbrados a que el total es el que más frecuentemente usemos, ¿no? Y va en función de la cuantificación en nanogramos de este antígeno. De 0 a 4, pues va a ser normal, ¿no? De 5 a 8, probablemente normal. Si el hombre tiene 60 y tantos años y trae 5, pues seguramente está normal, ¿no? O que tenga 70 y tener 5, pues es algo muy... Recuerden que la próstata sigue creciendo, ¿no? A pesar de los años. Entonces, pues va a depender de la edad y la constitución física del paciente. Pero así, sin importarnos más, solamente los números, de 0 a 4 sería normal, de 5 a 8 probablemente una hiperplasia prostática benigna o tal vez una prostatitis ligera, ¿no? Pero cuando ya sube a 10, la posibilidad de que sea un cáncer de próstata es muy alta, ¿sí? De ahí empieza uno a suponer que puede existir. Y cuando ya está, por ejemplo, entre 18 y 20, pues se nos habla que francamente puede existir un carcinoma prostático. Más arriba de los 20 nanogramos, no solamente nos indica que es un cáncer de próstata, sino que también pudiera tener enfermedad micrometastásica. Sin embargo, ¿qué pasa con este antígeno que estamos aquí viendo? ¿Cuál es el antígeno específico libre? Lo vamos a medir en porcentaje. Y aquí es al revés que el total. El total se mide en nanogramos y en porcentaje. El libre en porcentaje. El total se mide mientras más alto sea los nanogramos, mayor es el riesgo. Aquí, si la determinación de antígeno prostático específico libre lo encontramos por debajo de 20, el riesgo de cáncer prostático es más alto. Está como invertido. El libre es mientras más bajo, más riesgoso, mientras más alto, menos probable de que el paciente tenga cáncer. Si el tacto es sospechoso y el antígeno prostático, ya sea uno u otro, nos marca una cantidad que pudiera ser pues de alta sospecha, como mencionar, hoy sabes que trae 11 y está medio duro el tacto, entonces justificamos hacer una biopsia, pero primero hay que hacer una biopsia endoanal, pero es
dirigida con un ecosonograma. Y esto metemos ¿cómo se llama? El cabezal del ultrasonido a través del recto y se dirige paralelamente una aguja de tipo Trucut, que es una aguja de corte grueso. Y vamos guiando el ultrasonido para ver la zona sospechosa y ahí le tomamos una serie de biopsias, preferentemente como unas 10 biopsias, unas cercas y otras dentro de la tumoración misma, las cuales se van a mandar para poder hacer el diagnóstico histopatológico y para también poder realizar la escala de Gleason. De tal suerte que vamos a imaginar que tomamos 10, de una lesión sospechosa en la próstata, le tomamos 10 tomas a la biopsia. Y vamos a dividir 5 y 5, ¿sí? Del grupo A y del grupo B. Esas se van a analizar al microscopio. Y entonces, las primeras 5 pueden ser que todas se parezcan a esto. O las segundas que se parezcan al número 5, o sea, completamente desordenadas, ¿no? Estas células del grupo 1 son las que se parecen más a la próstata sana y esta escala va subiendo en grados de diferenciación hasta tener el número 5, que serían completamente aberrantes. El máximo de la escala de Gleason es 10 porque se suman el grupo A y el grupo B. Y se puede tener, por ejemplo, de buen pronóstico aquellas que tienen 2, 3, ¿sí? Cualquiera, o sea, 2, 4, porque se puede ir sumando, ¿no? Del grupo 1, imaginemos que el paciente trae el grupo A, que son directamente pegadas al tumor, y el grupo B de las biopsias que se toman perimetrales, se pueden obtener que tanto las centrales como las periféricas, las biopsias, sean de tipo 1 y pues el paciente tendrá 2 como la suma, una escala de Gleason 2, que es un tumor bien diferenciado. Y así puede ser que en el tumor central sean de tipo, digamos, 4, y en las biopsias periféricas, en el grupo B, sean de tipo 1, y tendremos en la suma, bueno, pues un 5. Y el 5, pues todavía es de muy buen pronóstico, son pacientes que les va a ir muy bien. Pero pudiéramos tener tanto en las biopsias centrales como las periféricas, 5 y 5 en cada una, y tendremos un Gleason máximo de 10, que es lo que más se puede sumar. Entonces, esto sería un tumor de muy mal pronóstico, francamente agresivo, que pues seguramente ocupará un tratamiento igualmente agresivo para poder ser corregido. Bien, los estadios, de manera simplificada, son, como la mayoría, son 4. Los estadios 1 y 2 están localizados a la pelvis. Estos 2 están localizados en la pelvis. Solamente que el estadio 1, localizado, no a la pelvis, perdón, quise decir a la próstata, pero no es palpable, son tumores muy chiquitos. Mientras que el estadio 2 también está localizado a la próstata, pero sí se puede palpar. De todos modos, tienen muy buen pronóstico, ¿no? El estadio 3 invade la cápsula y la rompe, pero no se ha diseminado, pero fuera de la pelvis, pero sí puede tener los ganglios afectados. Y puede afectar también las vesículas seminales, que forman parte, pues, del sistema reproductor masculino. El 4, bueno, pues son enfermedad a distancia, principalmente a hueso. Aquí, bueno, no se consideran, las vesículas seminales no se consideran enfermedad a distancia, las vesículas seminales pertenecen al estadio 3, ¿no? Invasión y ruptura de la cápsula, ganglios positivos y vesículas seminales afectadas. Son los estadios 3. Y bueno, de ahí todos los órganos que se pueden afectar, ya sea muy próximos como el recto, la vejiga, y enfermedad metastásica a distancia, como es la del hueso principalmente, ¿no? Y recuerden, las vesículas seminales pues no entran en esta categoría, ¿no? Bien, aquí tenemos un tratamiento. ¿Cuáles serían los tratamientos? Hay pacientes que tienen una esperanza de vida corta, pequeña, y bueno, a ellos, y que ya tienen
pues por su edad tienen esa esperanza de vida media recortada, menos de 10 años, y el tratamiento es expectante, ¿no? O vigilante, como quieran, no hay que hacerles nada. Y obviamente, pues los pacientes, aunque tengan 80 años, pues dicen, oye, pues ¿qué me va a pasar? Y seguramente nada, porque son de muy buen pronóstico, ¿no? Son pacientes que tienen Gleason bajos de 2 a 4 y estadios 1. Entonces, a estos pacientes no hay que hacerles absolutamente nada más que vigilarlos y no hacerles nada, así nada más. Obviamente, si van, pues seguramente van y piden información con otro médico, ¿no? O sea, oye, no me quieren hacer nada, no ha de saber, pero así sucede, ¿no? Cuando son más jóvenes, bueno, sí ya cambia y ahí el tratamiento puede variar, ¿no? Como prostatectomía radical o tratamiento con radioterapia. Y en enfermedad localmente avanzada y metastásica con hormonoterapia, bueno, aquí lo vamos a ver un poquito más fácil. El tratamiento por estadio evolutivo, digamos, el estadio 1, si son asintomáticos con 80 años, 80, 78, 70 y muchos, 80 y pocos o más, ¿sí? Que sean diabéticos, hipertensos o hayan tenido un infarto reciente, con una esperanza, como mencionamos, una esperanza de vida de menos de 10 años y con un Gleason bien diferenciado, solo vigilancia porque la enfermedad no les va a alcanzar la vida a los pacientes para que se mueran por cáncer prostático. Ocuparían muchos años de sobrevida para que el cáncer les hiciera algo realmente, porque les va a ir muy bien a esos pacientes. Este mismo paciente, pero sin enfermedades descontroladas y con una esperanza de vida mayor de 10 años, es decir, un hombre de 60 años con sano, digamos, deportista que haya desarrollado, entonces sí, se le puede brindar prostatectomía radical o radioterapia externa o mandarlo a braquiterapia, ¿no? En cualquiera de estas modalidades de tratamiento pudieran ser bastante útiles. Para el estadio 2, no importando la edad, pues, en general, se recomienda, obviamente la enfermedad ya está más grande, ¿no? Se recomienda prostatectomía radical, ya sea abierta o cerrada, ya sea con laparoscopía, que sería lo mejor, o si se quieren ver así muy sofisticados con cirugía robótica, que es una variante de la cirugía laparoscópica, pero bueno, pues nada más hay que pagar como 250,000 a 300,000 pesos más por la renta del aparato pues robotizado, ¿no? Pero la laparoscópica es extraordinaria comparada con la abierta. Tengo un amigo que dice, la cirugía abierta para prostatectomía radical debería estar prohibida ya. Realmente lo mejor es la laparoscópica, ¿no? Y estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que hay un paso en la cirugía abierta que si no lo hacemos de forma adecuada es mortal. Empieza a sangrar y no hay nada que lo detenga, ¿no? Y bueno, pues va a variar según la edad. Obviamente, si es un estadio 2, si tiene 80 años y con estados de salud malos y condición general, pues así golpeadona, pues seguramente nos la llevamos tranquila, lo podemos mandar a radioterapia y le va a ir bien al paciente sin que tengamos que operarlo, ¿no? Esa sería la opción, ¿no?, terapéutica. Para los estadios 3, igual, si el paciente está muy jodido, muy golpeado, igual, ¿no? Si ya está muy viejito, pues sabes que no le hagas nada, va a vivir más tiempo si no le hacemos gran cosa, que si los operamos, ¿no? Entonces, en este caso les damos radiaciones, le podemos dar cualquier cosa que no sea quirúrgica, ¿no? Pero si son más jóvenes y están en condiciones más adecuadas, bueno, los mismos tratamientos que se ofertaron para el estadio 2 se pueden pasar para el estadio 3. Aunado que aquí a los pacientes se les puede dar hormonoterapia en la cosa que llamamos bloqueo androgénico total, formado tanto por la bicalutamida y la goserelina. La bicalutamida es un antiandrogénico, obviamente bloquea la producción de andrógeno, mientras que la goserelina es un inhibidor del sistema hipotálamo hipoficiario, y entonces no hay estimulación de manera directa hipotalámica sobre los testículos, ¿no? Para eso, con esos bloqueamos
de manera periférica como de manera central la producción de testosterona. Si no queremos utilizar bicalutamida porque a la larga puede ser cara, entonces lo castramos quirúrgicamente al paciente, ¿no? Hay que quitarle los testículos. Esto hace una castración química. Esta castración como tal es reversible al 100%, ¿no? Pero que se revierta implicaría que despertáramos al cáncer nuevamente y que entre en función. La hormonoterapia nos sirve para bloquear el crecimiento tumoral. En algún momento de la enfermedad, todos los pacientes hormonosensibles van a convertirse a hormonos resistentes y entonces se tendrá que cambiar el tipo de tratamiento. Pero hasta entonces, que no cambie, la hormonoterapia sigue siendo una opción bastante adecuada para este tipo de pacientes, ¿no? Cuando es estadio 4, bueno, las soluciones son meramente paliativas. Y si no puede orinar mucho, se puede hacer resección transuretral, como para el caso de la hiperplasia prostática, para que pueda orinar el paciente. Se le puede dar también bloqueo androgénico total, como ya lo mencionamos, con fin paliativo. La quimioterapia no se da para estadios tempranos, solo y exclusivamente se da para los estadios 4, que han sido hormonoresistentes ya. Se les da quimioterapia a base de taxanos. ¿Qué son los taxanos? Son derivados del Taxus brevifolia, que es un abeto, como un pinito de Navidad bonito. Hagan de cuenta, de ahí se sacan los taxanos. Hay uno de ellos que se llama docetaxel y pertenecen al grupo son ciclocelulares específicos porque afectan solo y exclusivamente la área de mitosis. El microensamble de los túbulos o de los microtúbulos evita su acomodo, su ensamble de los mismos, y eso evita que se produzcan mitosis. Entonces, siempre que se pueda dar, pues se va a dar en estadios 4, pero deben de ser pacientes con hormonoresistencia. Es decir, no, a esos pacientes que ya no les sirve el bloqueo androgénico, que ya no les funciona, entonces son candidatos para quimioterapia a base de taxanos. También se puede dar radioterapia, principalmente, pues más que a la próstata, a los huesos que pueden estar ahí afectados con una enfermedad metastásica, y entonces se les da radioterapia para que desaparezca la enfermedad metastásica y bueno, ese hueso nos va a quedar hueco, ¿sí? Porque antes pues había un tumor ahí, se quemó y hay que rellenarlo, entonces lo rellenamos con bifosfonatos, con ácido zoledrónico. Son medicamentos que también sirven para la osteoporosis, pero el ácido zoledrónico es el más potente y se utiliza pues para tratamiento de la enfermedad metastásica ósea. También cuando hay metástasis óseas se puede dar radio 223, estroncio 89 y samario, que es un mineral parecido al estroncio, se pueden dar. Sin embargo, cuando hay cáncer prostático hormonoresistente y se le determina que tiene un antígeno prostático pues membranal, se le puede dar a esos pacientes, se les puede dar este tipo de medicamentos, lutecio 177 y, se me olvidó este mineral radioactivo, pero bueno, esos están aunados a una proteína que se pega exclusivamente con el cáncer, ¿sí? O sea, no nada más se fija el hueso, porque los otros, el radio, el estroncio y el samario, sí, obviamente van al lugar donde está la metástasis y empiezan a quemar, pero queman parejo, queman tejido sano y tejido tumoral. Pero el lutecio 177 ese está ligado con tiene un ligando que se fija a la membrana de la célula tumoral exclusivamente y entonces va de alguna forma y destruye completamente el tumor metastásico del hueso. Obviamente recuerden que la enfermedad
En este punto ya no es curable. Y bueno, la sobrevida por estadios evolutivos a 5 años, el estadio 1 pues es bastante buena, tiene el 95%, van a estar vivos, el 2 el 80%, el 3 el 60% y el 4 menos del 40% de sobrevida a 5 años, ¿no? Aquí tenemos unos cánceres prostáticos, vean, es un estadio 2, confinado solamente a la mitad de un lóbulo prostático. Y aquí tenemos otro, pero bueno, aquí hay una gran tumoración, y aquí otra, y aquí otra, y aquí un montón chiquitas, ¿no? Por todas partes esto. Esto ya es una lesión pues mucho más diseminada que genera obstrucción urinaria. Y ya, acabamos con eso. No sé si tengan algún comentario, chicos. No, doctor, todo bien, gracias. Doc, por ejemplo, una duda. En el caso de los fisiculturistas que utilizan anabolizantes androgénicos, ¿tienen más probabilidades de tener cáncer de próstata que un hombre normal o no? Sí, claro. Tendrán un riesgo. Digo, igual toda la vida usan y nunca les pasa nada, como aquellos viejitos que toda la vida fumaron y se murieron de viejitos y nunca de cáncer pulmonar ni tuvieron problemas respiratorios, ¿no? Igual sucede con esos pacientes, ¿eh? En teoría, se supone que todo aquello que incremente los niveles de testosterona incrementará los riesgos para el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, pues habrá gente que por su idiosincrasia propiamente del cuerpo, su fisiología, pues no le pase nada, pero serían los menos, ¿no? La mayoría sí les incrementa el riesgo. Ok, gracias. Bien, si no hay más preguntas, en la semana les aviso el día del examen y dónde y cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Doctor, yo tenía pregunta, pero referente a los que vamos a rotación el día de mañana. No te escucho nada. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta? Permítame un poquito. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, mucho mejor. Era pregunta, pero referente a los que vamos a la rotación de mañana, referente a que